Escalada la violencia en Oriente Próximo mientras el ejército israelí profundiza sus ataques terrestres y aéreos contra facciones palestinas en Gaza. Hamás y los hutíes de Yemen responden con poder de fuego sobre territorio israelí. La reanudación de la guerra en Gaza supone una enorme tragedia para los cientos de miles de palestinos desplazados. En esta edición vamos a ver cómo israelíes y palestinos piden urgentemente volver a un alto el fuego. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. En la tercera jornada de las operaciones militares israelíes en Gaza, el ejército anuncia haber abatido al jefe de seguridad de Hamás. Según fuentes palestinas, los ataques aéreos han dejado decenas de muertos. Ampliamos desde Tel Aviv. En Estambul hay indignación el día después del arresto de Ekrem İmamoğlu, alcalde de la ciudad y principal rival político de Recep Tayyip Erdogan. En un mensaje, İmamoğlu pidió a fiscales y a jueces de Turquía a no guardar silencio. ¿Y sigue teniendo Estados Unidos una prensa libre bajo el mandato de Donald Trump? Esta es la pregunta a la que se enfrentan los jueces la próxima semana ante casos como el que afectan a la agencia internacional de noticias Associated Press y el cierre de La Voz de América. Las sirenas antiaéreas vuelven a sonar en Israel. El ejército israelí informó el jueves que había interceptado un misil lanzado desde Yemen. Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, reanudaron sus ataques a Israel tras la ruptura del alto el fuego hace 2 días en la franja de Gaza. El ejército israelí intensifica sus ataques por tierra y por aire contra Hamás en Gaza, ataques que Hamás respondía lanzando cohetes sobre Tel Aviv. La reanudación de la guerra en Gaza supone también una nueva tragedia para los palestinos en Gaza, que tras el alto el fuego deben volver ahora a luchar para encontrar refugio. Familias en duelo se arrodillan junto a los cadáveres de sus seres queridos. Solo en los últimos días, cientos de palestinos han muerto después de que Israel rompiera la tregua y reanudara los ataques aéreos contra Gaza. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamás, muchos de los muertos y heridos son mujeres y niños. Somos palestinos indefensos. Hacemos un llamamiento a las organizaciones internacionales, a la conciencia del mundo y a los canales de noticias. Queremos un alto el fuego, queremos un alto el fuego. El ejército israelí afirma que solo ataca objetivos militares y culpa a Hamás de infiltrar a sus milicianos en zonas residenciales. Esto supone para las familias palestinas que prácticamente ningún lugar en Gaza sea seguro. Israel ordenó la evacuación de los gazatíes en el norte y en el sur de la franja y advierte de una ofensiva terrestre y aérea a gran escala. Tras semanas de paz relativa, los palestinos huyen de nuevo para salvar sus vidas. No sabemos a dónde ir, no lo sabemos. Todas las zonas son inseguras, no hay ni un solo lugar que sea seguro. Pero como nos ordenaron abandonar a Basan al-Zaghira, cumplimos las órdenes, así que nos vamos, ¿pero a dónde? Mientras Israel intensifica sus ataques a Gaza, muchos temen que para los desplazados palestinos lo peor esté aún por llegar. Y la periodista Maya Siminovich tiene detalles a esta hora desde Tel Aviv. Maya, saludos. En esta tercera jornada de operaciones militares en Gaza, el gobierno de Israel anunciaba haber eliminado importantes miembros de Hamás y Yihad Islámica, entre ellos el jefe de seguridad de Hamás. Cuéntanos, por favor. Hola Jenny, efectivamente la noticia del día de parte del ejército es que ha acabado con por lo menos 3 altos miembros de Hamás. Uno de ellos es el jefe de la inteligencia, Osama Tabash, de Khan Yunis. En Khan Yunis han sido la mayor parte de sus ataques. Después también han acabado con el jefe del Departamento de Seguridad General de Hamás, que viene a ser el mecanismo, según explica el ejército, de control que protege a los miembros de Hamás y también desvela quiénes son los colaboradores con Israel, y es un departamento bien temido por los gazatíes, que no son partidarios de Hamás. Esto es lo que ha pasado hoy en Gaza según el ejército israelí. Mientras tanto, en Israel hemos recibido misiles de los hutíes. Ha pasado en la madrugada, ha pasado hace escasa media hora nuevamente, y también 3 misiles de Gaza, de Khan Yunis precisamente. Israel ha devuelto el golpe.
Maya, y en esta reanudación de la guerra en Gaza, el ejército israelí ha restringido el desplazamiento dentro del enclave palestino, también al tiempo que advierte a la población de huir de lo que llama zonas de combate. ¿Por qué el gobierno de Israel se niega a volver a la mesa de negociaciones? Es lo que también exigen miles de manifestantes en ciudades como Jerusalén. Sí, es verdad, hoy ha habido manifestantes por tercer día consecutivo y manifestaciones también violentas en Jerusalén, de nuevo con las camionetas que lanzan agua a presión. Ha habido heridos, ha habido arrestados, ha habido políticos heridos. Muchos de los israelíes están pidiendo que se detenga la guerra porque esa no es la manera de devolver a los rehenes, que es uno de los argumentos del gobierno, que por eso se ha reanudado. Y el gobierno se mantiene muy firme en su exigencia a Hamás, con mensajes incluso personales a la población gazatí, como el del ministro de Defensa Israel Katz, que le dice a la población gazatí y a Hamás: suelten a los rehenes, si no, esto solamente va a ir a más. Y efectivamente esto está yendo a más. Están de nuevo desplazando a la población, están de nuevo no permitiendo que vayan hacia el norte los que iban a las casas o lo que quedaba de las casas. Se está repitiendo una jugada que conocíamos de los meses anteriores y si la promesa es que va a ir a más, probablemente así sea, salvo que jamás haga un movimiento diferente. Israel exige que devuelva a todos los rehenes de una vez y que no hay negociación posible si no es por las armas. Y en esa situación estamos porque las negociaciones con los mediadores no están avanzando. Entendemos. Maya Siminovich, muchas gracias por tus informaciones en Tel Aviv. Gracias, Jenny. Y sucede aquí en Europa, los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea renovaron este jueves su compromiso de seguir apoyando a Ucrania y mantener la presión sobre Rusia, incluso mediante nuevas sanciones. La guerra de Ucrania y la defensa europea centraron en la cumbre celebrada este día en Bruselas. Aunque Europa sigue pidiendo ser parte de las negociaciones sobre Ucrania, los líderes europeos apoyaron los avances en las conversaciones de paz impulsadas por Donald Trump para un primer alto al fuego parcial. En un contexto de incertidumbre sobre el futuro de la protección de Estados Unidos a Europa, el renovado interés por el gasto en defensa supone un importante cambio en la política exterior de la Unión Europea tras décadas de desmilitarización. Y la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, expuso de esta manera las prioridades de la cumbre. Escuchemos. Hoy debatimos qué más podemos hacer por Ucrania y también por nuestra propia defensa. Para Ucrania he propuesto una iniciativa para ayudar realmente al presidente Zelensky en sus necesidades. Munición por un valor de 5.000 millones. Deberíamos empezar a dar un paso realmente concreto, no solo con palabras, sino también con hechos, de que ayudamos a Ucrania en estos momentos. Porque cuanto más fuertes sean en el campo de batalla, más fuertes lo serán en la mesa de negociaciones. Y empleamos con nuestra experta en política europea, María García Sornosa, en Bruselas. María, el plan Europa de Kallas ha pasado de 40.000 a 5.000 millones de euros. Sin embargo, ¿qué pasó? Sí, Jenny, el plan Kallas se ha ido descafeinando con el paso de los días. Recordamos que se trata de un plan que buscaba movilizar 40.000 millones de euros sobre una base de coalición de los voluntarios. La idea con ella es sortear el más que posible veto de Hungría y con ello se buscaba dar una ayuda sostenible y sobre todo predecible a Ucrania. Lo que ha pasado es que el plan pide que las contribuciones de cada Estado miembro sea en función de su peso económico, de su PIB, y las grandes potencias como Francia, España o Italia han generado resistencias. Algunas, como Italia, se han opuesto abiertamente. Es cierto que Kaja Kallas no tira la toalla, dice que va a seguir trabajando en el plan, pero por lo pronto, por el momento, reduce sus ambiciones y solo pide 5.000 millones de euros para enviar munición a Ucrania porque considera que es la necesidad más apremiante en el frente. Y a todo esto, María, ¿cuáles son las conclusiones del apoyo europeo a Ucrania hasta el año 2026? Apoyo, recordemos, sin el presidente del gobierno de Hungría, sin el señor Orbán, y también del rol concreto de la Unión Europea en las negociaciones de paz con los Estados Unidos y con Rusia. Sí, Jenny, las conclusiones van muy en línea en las que hemos visto en ocasiones anteriores. La Unión Europea a 26 y Víctor Orbán ha respaldado a Ucrania, dice que le ayudará el tiempo que haga falta y también ha vuelto a pedir garantías de seguridad. Hay algunos países que incluso han exigido que se acelere el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea y algunos como ellos, por ejemplo Lituania, pone ya una fecha, dice que debería ser el 1 de enero de 2030. Es muy interesante, Jenny, que lo que nos dicen fuentes europeas es que la sensación que hay en la sala en la que están
están reunidos los líderes es que las negociaciones de paz sobre Ucrania, las reales, no han comenzado todavía. Por eso la Unión Europea todavía ve esperanza para poder encontrar un lugar, un sillón que todavía no tiene en esa mesa de negociación. En este sentido, Finlandia ha pedido a sus socios europeos que espabilen y que aceleren estos trabajos, sobre todo que conformen un equipo, un representante, un líder que pueda representar a todos los europeos cuando llegue este momento real de las negociaciones. María García Sornosa, muchas gracias por tu análisis en Bruselas. Un abrazo, Jenny. Y damos ahora una mirada a lo que está pasando en Turquía, porque allí el político opositor más popular y también acérrimo rival del presidente Erdogan está en la cárcel. Los abogados de Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul, publicaron hoy su mensaje donde İmamoğlu pide a fiscales y a jueces turcos a actuar y a no permanecer en silencio frente al uso de la justicia por parte de Erdogan, como él denuncia. Ekrem İmamoğlu fue arrestado este miércoles acusado de corrupción y de apoyo a una organización terrorista. Pero partidos políticos de la oposición a Erdogan han calificado esta detención como un golpe de Estado. Desde la detención ha habido protestas en Turquía desafiando la prohibición de manifestarse. Unas imágenes grabadas con teléfono móvil muestran a İmamoğlu llegando al hospital después de su detención. El alcalde de Estambul, del Partido Socialdemócrata, era el rival más fuerte a Erdogan en las elecciones presidenciales previstas para 2028. Tenemos desde Estambul al periodista experto en política turca, Andrés Maurenza. Andrés, saludos. Y hoy Turquía conocía ese sensible llamado de İmamoğlu a fiscales y a jueces a no guardar silencio. El alcalde de Estambul denuncia una vendetta política en su contra. ¿En estas condiciones contaría él con garantías de un debido proceso en Turquía? Bueno, pues es bastante discutible que pueda haber garantías y eso es precisamente lo que teme la oposición, que si este caso, como otros anteriores, hay que recordar que se enfrenta a 52 procesos judiciales que se han abierto contra İmamoğlu. La mayoría están en fase de instrucción, solo uno de ellos llegó a condena y está en fase de apelación, pero obviamente lo que critica la oposición es este uso partidista por parte tanto de la Fiscalía como de la influencia que tiene el gobierno de Recep Tayyip Erdogan en la propia judicatura para lograr condenas de rivales políticos. Hay que recordar que İmamoğlu no es el único, también el líder del partido kurdo, ex líder ya del partido kurdo, Selahattin Demirtas, está en prisión desde el año 2016, pese a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado en varias ocasiones que debe ser liberado. De todo esto, Andrés, el arresto de İmamoğlu ha movilizado una gran masa de opositores a Erdogan. Veíamos recién las imágenes de la pre-campaña electoral. ¿Qué consecuencias políticas observas para Turquía, especialmente mirando a la socialdemocracia, y también a ese partido kurdo que acabas de mencionar? Bueno, pues efectivamente hace escasa media hora ha terminado el meeting que había organizado el Partido Socialdemócrata, el Partido Republicano del Pueblo, el de İmamoğlu, con su secretario general, que ha pedido que la gente no abandone las calles ni las plazas. Esto es un desafío directo a las órdenes dadas por el gobierno, que habían prohibido toda reunión política hasta el próximo domingo. ¿Por qué el domingo? Bueno, el domingo el Partido Republicano del Pueblo celebra sus elecciones primarias. De ahí era de donde estaba previsto que saliese la candidatura de İmamoğlu, porque no tiene rival de peso en esta preelección, ¿no?, para su candidatura en estas elecciones primarias, pero hasta entonces están prohibidas las reuniones políticas. Como estamos viendo, en las universidades los estudiantes se han levantado, tanto en las de Estambul, donde está prohibido, como en otras. Está habiendo mucha represión por parte de la policía, especialmente veíamos esta noche en la Universidad ODTÜ de Ankara, una de las más importantes del país, como la policía lanzaba gases lacrimógenos, chorros de agua a presión, incluso balas de plástico, se decía, a los manifestantes para impedir que se manifiesten. Y habría que subrayar que estamos ante las manifestaciones probablemente más grandes desde la llamada revuelta de Gezi en 2013. Y esto todo por la detención de İmamoğlu. Seguiremos pendientes de esta situación. Muchas gracias, Andrés Maurenza. Gracias a ti, Jenny. Y cambiamos de frente, hablamos de economía y de finanzas con mi colega Andrés Blumenkrantz. Bienvenido. ¿Qué tal, Jenny? Vamos a hablar de una jornada de mucha actividad
para el Banco Central Europeo, que ha participado en la cumbre de asuntos económicos del Parlamento Europeo, en la que sus principales ejecutivos trazaron un horizonte sobre el futuro del euro y de la política monetaria del bloque. La presidenta del ente emisor de la eurozona, Christine Lagarde, brindó además detalles del plan de lanzamiento del llamado euro digital, que deberá ser aprobado previamente por la Eurocámara y cuyo proceso de preparación debería estar terminado para el mes de octubre. Sin embargo, Lagarde se mostró preocupada por el efecto recesivo que los aranceles de Estados Unidos pueden provocar en la economía real europea y advirtió que el efecto sería todavía más profundo si el bloque responde en represalia de forma recíproca, desatando de esta forma una guerra arancelaria. Con estas palabras lo explicaba Christine Lagarde en una comparecencia ante la prensa. Nuestro análisis, de acuerdo a la situación actual, sugiere que si Europa aplicara aranceles del 25% a las importaciones de Estados Unidos, afectaría al crecimiento del bloque en un 0,3% en el primer año. Si hubiera una respuesta más agresiva, la caída podría ser de medio punto porcentual. Y vamos a conocer más detalles con nuestro colega en la Bolsa de Frankfurt, Ezequiel Daray. Ezequiel, Daray se mostró preocupada por una eventual guerra arancelaria. ¿Propuso alguna alternativa a los eurodiputados para paliar estas consecuencias? Sí, Andrés, se mostró preocupada porque Europa depende mucho del comercio internacional, tiene un 3% de superávit comercial respecto del Producto Bruto, y el problema no es solo Estados Unidos, también Estados Unidos está aplicando o va a aplicar aranceles, pero también tiene problemas con China, con el que tiene un déficit muy importante. La solución que propone Lagarde para paliarlo, primero es aumentar el comercio intrabloque, porque Europa consta de 27 países con regulaciones y normativas muy diferentes, que hace que muchas veces comerciar entre los socios o los miembros del bloque sea muy difícil. Si esto se aprovechara mejor, estamos hablando de un bloque de 400 millones de personas que tiene 4 veces el ingreso per cápita de China, así que el potencial es importante. Y también, obviamente, comerciar con otros bloques. Por ejemplo, el acuerdo con el Mercosur, un acuerdo que está impulsando países como Alemania y que intentan frenar países como Francia. Ezequiel, también se presentó en la Eurocámara el proyecto del euro digital que busca el Banco Central Europeo con este instrumento, y contanos por qué despierta tanto rechazo en una parte al menos de los consumidores. Bueno, para aclarar una cosa, no va a ser una criptomoneda porque va a tener regulaciones. El mismo euro que hoy emite el Banco Central en forma física, solo que en una billetera digital. El argumento principal es que está creciendo mucho el comercio electrónico, se está usando cada vez menos efectivo. Este comercio electrónico hoy es controlado por empresas como Visa, Mastercard o sistemas cerrados como tiene, por ejemplo, la China Alibaba, con lo cual está fuera del control de la autoridad monetaria. Tengamos en cuenta que el dinero que tenemos en Europa lo emite el Banco Central, pero después también los bancos comerciales crean dinero. De hecho, con los préstamos generan 10 veces el dinero que emitió el Banco Central. Bueno, todos estos sistemas alternativos están creando una oferta de dinero que está por fuera del control del Banco Central Europeo. Esto, lo que dicen los críticos, no sin razón, es que le va a dar mucha más información al Banco Central Europeo y a los estados sobre los hábitos de consumo de la gente. Esta información bien utilizada podría funcionar para acomodar la oferta a la demanda de dinero mucho mejor y que incluso el 2% de inflación sea mucho menor. Pero mal utilizada también puede llevar a que haya más coerción de los estados sabiendo mucho mejor los hábitos de consumo de la gente de lo que ocurre ahora. Con lo cual es un evento muy polémico y que para algunos no va a ser una gran solución. Ezequiel Daray en la Bolsa de Frankfurt, gracias por este análisis. Hasta cualquier momento. Continuamos con más noticias. Tenemos novedades de Chile, donde el presidente Gabriel Boric ha promulgado este jueves su emblemática reforma de pensiones. Un proyecto que pretende beneficiar a más de 2.800.000 personas y supone el mayor cambio en 4 décadas al modelo creado en la dictadura de Augusto Pinochet. La reforma se aprobó por amplia mayoría en el Congreso de Santiago de Chile después de más de 2 años de debate y contempla un incremento de entre el 14 y el 35% en las jubilaciones, un aumento de la pensión básica universal
y el alza gradual en la cotización del 10% actual al 17%, cargando al empleador. La reforma del sistema jubilatorio lleva años en el foco de la política chilena. Fue una de las principales demandas durante las protestas que sacudieron al país sudamericano entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Seguimos en América Latina con mi colega Jenny Pérez. Con noticias menos amables, Andrés, en Ecuador el derrame de petróleo detectado la semana pasada habría sido la consecuencia de un sabotaje. La ministra de Energía y Minas de Ecuador apunta a un derrame provocado que contaminó, dijo, varios ríos de la región de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. El sabotaje provocó el derrame de uno de los 3.800 barriles de petróleo, contaminando 5 ríos y dejando a 500.000 de personas sin acceso al agua potable. En un principio, las autoridades ecuatorianas pensaban que la rotura del oleoducto era fruto de un deslave provocado por las fuertes lluvias caídas en la región de Esmeraldas. Sin embargo, un informe del Centro de Inteligencia Estratégica de Ecuador apunta a que el vertido de petróleo fue provocado. Se investiga ahora quién pudo estar detrás de esta tragedia. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha desmentido hoy en rueda de prensa que el ejército de Estados Unidos está analizando opciones para retomar el canal de Panamá. La cadena estadounidense NBC informó la semana pasada que Trump había pedido al Pentágono estudiar opciones para retomar el canal, entre las que estaría el envío de tropas. El presidente Mulino, sin embargo, afirmó no dar valor a esa información por no proceder de una fuente confirmada. Desde que asumió el cargo de presidente, Donald Trump ha repetido en numerosas ocasiones su interés por recuperar el control del canal de Panamá, que asegura ha caído en manos de China, algo que la nación centroamericana niega. Se judicializa la libertad de prensa en los Estados Unidos para medios internacionales, como la agencia internacional de noticias Associated Press. Sí, luego que un tribunal estudie su posible exclusión de la cobertura periodística de la Casa Blanca, del despacho Oval y del Air Force One, que es el avión presidencial de los Estados Unidos. Bueno, a ello se suma el cierre del canal de noticias financiado por el Congreso Bicameral de los Estados Unidos, La Voz de América, y otras entidades de medios internacionales financiadas por los Estados Unidos. Nuestra oficina de Washington habló con las principales agencias de noticias afectadas y nos trae la historia. Todos estamos muy preocupados por cualquier medida que pueda reducir este pilar fundamental de nuestra democracia. El peligro, la preocupación, es que nos dirigimos en una dirección que es muy inquietante. Nos encontramos en una época de excepcional convulsión, de movimientos especialmente agresivos por parte de los ejecutivos. La libertad de prensa está bajo presión en los Estados Unidos de Trump. Estas son las voces de destacados periodistas estadounidenses. Estoy segura de que muchos reconocen esta sala de muchas películas. Es el podio desde el que a veces el propio presidente pronuncia sus discursos. En los estudios de Hollywood tiene un aspecto mucho más glamoroso que en la vida real. Justo al lado del despacho Oval, este es, o al menos era, un símbolo de la libertad de expresión en este país. Ese sentimiento se tambaleó cuando la portavoz de Trump, Karoline Leavitt, anunció que agencias como Associated Press ya no tendrían acceso al despacho Oval hasta que no utilizaran el término Golfo de América. Si creemos que en esta sala se están difundiendo mentiras, vamos a hacer que esas mentiras rindan cuentas. Y es un hecho que la masa de agua frente a la costa de Luisiana se llama Golfo de América. Ella también ha dicho que a partir de ahora se permitirá el acceso a los influencers y a los nuevos medios de comunicación social. ¿Cómo afecta esto al trabajo de los periodistas tradicionales? Tengo acreditación para la Casa Blanca desde hace años. Antes era automático que un representante de la prensa extranjera estuviera en el despacho Oval escuchando las conversaciones previas. Ahora no estamos seguros de que haya más incertidumbre. Peter Baker es el corresponsal del New York Times en la Casa Blanca. Ha pasado cientos de horas en esta sala. Hoy me pongo en contacto con él a través de Zoom. Mi esposa y yo estuvimos en Rusia durante el comienzo de la era de Putin. Lo primero que hizo fue presionar a los medios de comunicación independientes, hacerse cargo de la principal red de televisión independiente para asegurarse de que la gente informara solo lo que él quería que informaran y que le hicieran solo las preguntas que él quería que le hicieran.
Y no estamos allí, obviamente, en este momento. Pero el peligro es que nos dirigimos en una dirección que es muy preocupante. Brian Glenn quiere hablar afuera. Dice que los otros periodistas no son muy amables con él. Trabaja con Real America's Voice, un canal conservador de streaming. Glenn atrajo la atención internacional cuando preguntó al presidente Zelensky por qué no llevaba traje en el despacho oval. Creo que es un nuevo y refrescante enfoque para que el pueblo estadounidense vea todos los lados de la historia, e incluso con el hecho de que no esté en la sala. Es un privilegio trabajar en la Casa Blanca, en la sala de reuniones, viajando en el Air Force One. No es un derecho. Pero no solo es preocupante el cambio dentro del grupo de prensa de la Casa Blanca. Los importantes recortes en la red estatal de medios de difusión internacional, Voice of America, también ponen en relieve la forma en que Donald Trump entiende los medios de comunicación libres. La idea de que el dinero de los contribuyentes y del gobierno apoye a un medio de noticias que está tratando de proporcionar información verificable e independiente con su propio juicio editorial es una afrenta a la idea de que de alguna manera controla todos los mensajes, todos los ciclos de noticias y todos los criterios editoriales. ¿Cómo deben adaptarse los periodistas a este nuevo orden mundial? Este es un momento en el que creo que el rigor periodístico y la atención cuidadosa son quizás más necesarios para nuestras audiencias y para la salud de nuestra democracia. Y a todo esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para desmantelar casi por completo el Departamento de Educación, cumpliendo de esta manera sus promesas electorales de recortar la administración federal y devolver competencias en la enseñanza a los estados. Bueno, para cerrar por completo el Departamento de Educación, Trump necesita la aprobación del Congreso. Por ese motivo, va a mantener competencias básicas como la gestión de ayudas, becas o préstamos a estudiantiles. El presidente aseguró que Estados Unidos es el país desarrollado que más dinero ha gastado por alumno en las últimas décadas y que pese a ello el nivel académico nacional ha bajado. Hasta aquí las noticias. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.